Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder saludarles en este día domingo 4 de junio del año 2023, y poder desear también que cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien con la ayuda de nuestro buen Dios. Quiero saludar a mis hermanas acá en la ciudad de Pamplona, a mis hermanas en Francia, en Noruega, en País Vasco y también a todos quienes semanalmente nos acompañan. El Señor les bendiga. Vamos a leer la palabra de nuestro buen Dios en el libro de los Hechos, capítulo número 27. Allí tendremos la palabra del Señor, donde meditaremos en esta oportunidad, versículo 21 en adelante, y leo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. En primer lugar, doy muchas gracias al Señor por esta bendición que me concede cada día domingo poder dirigirme a vosotros a través de este medio, confiando en que la gracia del Señor ha de manifestarse a favor nuestro y que por medio de la palabra que el Señor nos tiene cada domingo, también podamos ir creciendo en la vida espiritual. Esta palabra nos habla acerca de aquel momento en que el apóstol Pablo tuvo que vivir una situación estresante, una situación de máxima ansiedad. ¿Y por qué? Porque vio amenazada su propia seguridad, su propia vida, una amenaza de naufragio, y un naufragio en sí mismo no es una amenaza cualquiera, no es una situación trivial, es una situación que por la amenaza que genera, ¿verdad? La amenaza de perder todo lo que somos, nuestra propia vida, nuestro cuerpo, nuestra integridad, se genera una alta tensión emocional. Y esta es una situación que nosotros debemos entender en primer lugar como una situación poco deseada. Nadie quiere vivir una situación como esta. Nadie quiere enfrentar un accidente en una carretera. Nadie quiere enfrentar un accidente de vuelo o en el medio del mar. Pero el apóstol Pablo era un hombre que estaba aparentemente preparado porque había vivido muchas situaciones como esta. Segunda a los Corintios, en el capítulo 11, usted puede leer cómo él mismo narra estas mismas situaciones, cuando habla sobre los sufrimientos como apóstol. Y él dice que 5 veces ha sido azotado 40 veces menos 1 por parte de los judíos. 3 veces ha sido azotado con varas, que en 3 oportunidades ha sufrido naufragio, como esto. Y inclusive llega a decir que en una ocasión estuvo una noche y todo un día náufrago en alta mar. Y sigue enumerando distintas situaciones que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Primero, debiéramos preguntarnos si sabemos nadar para enfrentar el mar, ¿verdad? Pero Pablo el apóstol vivió esta situación. ¿Pero quién había sido Pablo antes? Había sido un hombre, ¿verdad?, muy religioso, un hombre muy educado, un hombre muy bien formado, un hombre muy amante de la secta farisea, que había tenido tanto celo que incluso él mismo lo dice al mismo Agripa, le dice que con mucho odio él iba tras de aquellos que servían el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa situación Dios se le apareció y Dios lo cambió, Dios lo transformó. Pero cuando él fue convertido al Señor, el Señor le advirtió, le dice de que era necesario que él aprendiera también a padecer por la causa del Señor. Entonces, estas situaciones de naufragios, de azotes por los judíos, de azotes con vara y de tantos otros como los peligros de ladrones, de ríos, en los caminos y tantas otras cosas más como el hambre, la sed, en fin, fueron simplemente situaciones vividas por causa del Evangelio del Señor. Qué importante es poder hacer esta diferencia. No todos los sufrimientos humanos son por la causa del Señor. Muchas veces sufrimos por nuestras culpas.
Sufrimos claramente por nuestra desobediencia. Sufrimos por una mala elección, por una mala decisión, como nos decía el Señor en la meditación del día jueves. Tenemos muchas veces sufrimientos, aflicciones en la vida que aparentemente no merecemos, pero si nosotros analizamos, muchas veces son el fruto de nuestras propias decisiones. Pero Pablo está sufriendo una amenaza, y está sufriendo una amenaza no menor. Esta situación está enmarcada en el hecho de que luego de que él había sido acusado allá en Judea de traición, había sido llevado a ser juzgado ante Agripa, que él le llama Rey Agripa, era un hombre, un gobernador que estaba a cargo de Judea. Él viene de la familia de Herodes, fue un hombre que incluso enfrentó las grandes guerras judío y romanas. Era fiel, por supuesto, al Imperio Romano, pero era un hombre creyente, aparentemente, de los profetas, porque el mismo apóstol Pablo le dice a Agripa, en medio de su defensa, sé que crees en los profetas. Y Agripa responde, dice Pablo, por poco me persuades a ser un cristiano. Entonces, no hay duda que frente a él, cuando Pablo apela y se da cuenta que los judíos aún permanecen en la acusación, él decide apelar a César, porque entiende que el juicio puede estar perdido. Entonces decide apelar a César. El mismo Agripa, en una reflexión, dice él de que verdaderamente no había de qué acusarlo. Inclusive, si él no hubiese apelado a César, debería haber quedado libre. Pablo eso a lo mejor no lo sabía, pero Agripa lo dice. Si él no hubiese apelado a César, simplemente hubiese quedado libre. Pero Pablo apeló. ¿Y por qué apeló? Por la voluntad de Dios, él no sabiéndolo quizás. Y de pronto, él, mire cuántas veces no nos damos cuenta que estamos embarcados en la voluntad del Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Que muchas veces, aunque aparentemente estamos sufriendo la traición, estamos sufriendo el olvido, estamos sufriendo probablemente el engaño, la injuria, la mentira, no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo simplemente es encaminarnos hacia su santa y divina voluntad. ¿Qué importa cuánto digan de nosotros? ¿Qué importa cuánto piensan de nosotros? Lo importante es que todo lo que nos ocurra sea en favor de la obra del Señor, no en favor nuestro, y que sea también a favor de los vientos de la voluntad de Dios. Hermanos queridos, Pablo dice que fue llevado por un centurión que lo estaba resguardando a él, que era un prisionero ya. Él es llevado entonces a Roma. Agripa manda que lo manden a Roma como en calidad de prisionero, de acusado. Él había decidido apelar a César, tenía que ser llevado allá. Y el centurión a cargo lo lleva a él y a muchos otros prisioneros. Pero Pablo, luego de subir a otra embarcación, se da cuenta que el clima no era muy favorable. Entonces, simplemente en el versículo 10 de este mismo capítulo, usted puede ver cómo él dice de que aparentemente podría haber algún peligro, que no era conveniente zarpar, que la embarcación podría tener, la travesía, la navegación, perjuicio, pérdida, no solamente la carga, sino que también dice las personas. Entonces, Pablo está percibiendo que hay un peligro, está sintiendo que algo puede ocurrir. Y efectivamente, esto se cumplió. No le hicieron caso, fue ignorado, ya imagínense, luego de haber sido acusado, haber sido puesto prisionero, haber tenido que apelar para defenderse, más encima, además de todo esto, adicionadamente, ¿verdad? Simplemente es ignorado. ¿Cuántas veces nos han ignorado en la vida? ¿Cuántas veces no nos han querido hacer caso de alguna advertencia, de alguna situación X? Pero todo estaba controlado por la voluntad del Señor. Y Pablo no lo sabía. Él creía de que hacía muy bien tratando de evitar el camino hacia Roma. Pero lo que él no sabía es que todo el corazón de aquellos hombres estaba endurecido simplemente para que Pablo fuese llevado a Roma, porque esa era la voluntad del Señor. Y luego dice que, se embarcaron en otra embarcación y mientras iban tuvieron que ir costeando, acercándose a la orilla, porque había mucha tempestad, se levantó una gran tempestad, muchos vientos que golpeaban la embarcación, hubo pérdida, llegó el momento incluso ellos mismos tuvieron que tirar afuera, al mar, las cosas que llevaban dentro de la embarcación. Eran 276 personas que iban en esa embarcación y de pronto ya nadie quería comer, todo estaba muy angustiado y en este contexto es donde Pablo dice estas palabras que hemos leído. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, esto lo está diciendo Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, él iba con Pablo, lo acompañaba,
puesto en pie en medio de ellos. Mire, aquí desapareció el liderazgo del centurión, desapareció el liderazgo del piloto de la embarcación, del dueño de la embarcación. ¿Dónde están los que tomaban la decisión de salir en contra de la tempestad? No están, nadie dice nada, ya nadie comía. Entonces viene la desazón. Pablo sabe que se está enfrentando a una multitud que está llena de emociones, está llena de temores, está llena de terrores quizás. Está angustiada, está afligida. A lo mejor algunos están arrepentidos pensando que es un castigo de Dios, que se van a morir, porque muchos de ellos son prisioneros. Están siendo acusados por una situación aparentemente verdadera. No sabemos si los llevan a Roma para ser parte de los circos que tenían los romanos, no sabemos. Pero en calidad de prisioneros están siendo llevados hacia ese lugar. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que en medio de las tribulaciones, en medio de las tempestades que nos corresponde vivir también? Ya decíamos, alguno podría abogar por Pablo y decir, pero ¿por qué era necesario que Pablo sufriera esta situación? ¿Acaso no era suficiente todo lo que ya había vivido? El mismo Pablo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, tratando de dar ánimo a los cristianos allá en Listra, en Derbe, en Iconio, en esa zona. Allí dice que Pablo, tratando de confirmar el corazón de los apóstoles, de los discípulos que se habían convertido a la evangelización, él les dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No hay otra alternativa, no hay otra forma. Para llegar a la gloria tenemos que pasar por tribulaciones. Para poder ser alzados tenemos que primero vivir la humillación. Al contrario, siempre lo he dicho, el diablo nos ensalza para humillarnos, pero Dios muchas veces permite que seamos humillados para luego poder ensalzarnos. Pablo el apóstol se levanta en ese momento. Dios le da a él las palabras para decir lo que otros no dicen. Qué importante es que en medio de una congregación, en medio de una iglesia, Dios levante hombres, mujeres que sean inspiradas por Dios para dar ánimo en medio del temor, para dar ánimo en medio de la desorientación. Cuando muchos están desorientados, están con pena, están con angustia, están con aflicciones, están con miedo, con temor o con terror. Están desolados, están desconsolados o a lo mejor sin esperanza, desesperanzados. Haya uno, hayan dos, hayan tres hombres y mujeres que como Pablo se pongan en pie y puedan decir lo que Dios quiere que digan. Dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, mire, a tener buen ánimo. Él se da cuenta que hay poco ánimo, entonces los exhorta a tener buen ánimo. No un ánimo a lo mejor inadecuado, no un ánimo a lo mejor de esos ánimos mal ánimo, en donde no queremos nada con nadie, nos angustiamos, nos afligimos, a lo mejor nos desalentamos, estamos allí derrumbados, sentimos que nos estamos probablemente destruyendo desde adentro hacia afuera. Pablo les dice, tened buen ánimo. ¿Y sabe por qué? Porque dice, os exhorta a tener buen ánimo, porque dice así, ninguna pérdida de vida entre vosotros habrá, sino solamente de la nave. Habrá pérdida, pero no de vidas. Qué importante, cuando muchas veces entendemos que deben haber pérdidas. Las situaciones de la vida no vienen y simplemente se van. Siempre dejan una pérdida, siempre dejan un rastro, por supuesto. Siempre hay facturas que pagar. Siempre digo yo, esta cosa nos va a pasar la factura. Esta situación nos va a pasar la factura en algún momento. Las tempestades en la vida familiar, las tempestades en la vida laboral, las tempestades en la vida espiritual nos van a dejar una factura. Y aquí habría una pérdida anticipada. Pablo se lo está diciendo, pero le dice así, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y hay algo aquí importante que decir. Pablo, no es que él no haya sentido las mismas emociones que los demás. Probablemente sí las tuvo. Yo recuerdo que en una ocasión, allí viajando entre Chile y Buenos Aires, en medio de la cordillera de los Andes, el avión, un avión francés, se movía de forma terrible. Unas turbulencias que nunca en mi vida he sentido. Terribles, tan terribles que los auxiliares de vuelo que estaban sirviendo comida, bebidas, dejaron de hacerlo porque las cosas se empezaban a mover y era imposible poder comer. Viera usted los pensamientos que pasaban por mi mente.
Ahí es cuando el hombre, el ser humano, se arrepiente de todo, por lo que hizo y por lo que no hizo también. Y muchas veces toma resoluciones, así como Jonás. Y toma resoluciones y dice el hombre, ahora sí, si usted, Señor, me salva de esta, yo voy a hacer esto otro. Si usted ahora, Señor, me sana, pues entonces voy a hacer esto y esto otro. Amados hermanos, qué importante es tomar buenas resoluciones antes de estar metido en la tempestad. Pero Pablo, él se considera ahora un hombre valiente porque dice, esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y de quién soy. ¿De quién somos? ¿A quién servimos? ¿No es acaso al mismo Dios del apóstol Pablo, que en medio de la tempestad que probablemente alguno de nosotros está viviendo, Dios nos viene a hablar y decir de que no temamos porque Dios está con nosotros? Y mire lo que dice luego Pablo, diciéndome, Pablo, no temas. ¿Cuál era la primera emoción que probablemente batalló al apóstol Pablo en medio de esa situación? Probablemente fue el temor. Dios conocía su corazón. A lo mejor Pablo disimulaba. Trataba de verse tranquilo, como nosotros muchas veces. Cara tranquila, ojos muy tranquilos, pero por dentro llenos de nervios. Así estaba Pablo. Pero Dios conocía su corazón. ¿Conoce Dios su corazón? ¿Conoce Dios mi corazón? ¿Qué habrá en nuestros corazones? En esta hora Dios quiere también, de alguna manera, mitigar el golpe de las emociones que batallan contra nosotros en medio de las adversidades. ¿Cuáles son esas emociones? Dios quiere batallar esas emociones. ¿Y sabe por qué? Porque es precisamente en estas situaciones donde Dios quiere que aparezcan las cosas buenas, positivas, aquellas que son inspiradas por el Espíritu Santo, que aparezca en nosotros la tranquilidad, que aparezca en nosotros la templanza, que aparezca en nosotros la madurez espiritual para poder en medio de la tempestad decir, no, yo no soy cualquier persona, yo no me puedo intranquilizar como los demás, yo no puedo desconfiar del Señor, yo tengo que estar tranquilo, Dios vendrá en mi ayuda, Dios vendrá en mi auxilio, Dios vendrá a socorrerme, Dios me va a rescatar, Dios me va a socorrer, Dios me va a proteger del mal, de la amenaza de la muerte. Pablo entendió el mensaje del ángel. Dios entendió y compartió esta buena noticia. Supo compartir con los demás de que Dios estaba con ellos. Qué maravilloso. Siempre he dicho yo que donde hay un hijo de Dios, Dios siempre guardará ese lugar. Pablo estaba en esa embarcación y los 276 que estaban en ese lugar, todos serían guardados por amor de Dios al apóstol Pablo. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Hay amenazas? Dios guardará ese lugar porque usted es un hijo o una hija de Dios. Y qué lindo, qué maravilloso, porque el apóstol Pablo no se quedó simplemente con esto, porque luego de haberle dicho eso, no temas, dice, es necesario, le dice Dios, que comparezcas ante César. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿sabes, Pablo? No te vas a morir. No te va a pasar nada en medio del mar, porque es necesario que comparezcas allá delante de César. Es decir, ahora Pablo comprendió que aunque él quería evitar subirse a la embarcación, aunque él quería evitar el viaje antes de que zarparan, eso no era algo divino, no era un pensamiento inspirado por Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cuál era? Era que el apóstol pudiera enfrentarse allá ante César. No porque Dios quisiera ir a hablarle solamente a César, a lo mejor lo hizo, sino porque lo más importante, en esa ciudad había hombres y mujeres que estaban escogidas para formar parte de la iglesia del Señor. Y si usted mira y lee los versículos siguientes, verá que incluso como 70 kilómetros antes de llegar a Roma, allá en un foro de Roma, muy cerca de Roma, en un mercado, los hermanos, cuando oyen que Pablo va en dirección a aquel lugar en condición de prisionero, salieron a recibirle. Y cuando Pablo los vio, los conoció, por primera vez va llegando Pablo, los conoció, vio que habían creyentes, dice que él recibió aliento. Es decir, que Pablo necesitaba ser alentado por el Señor. Y qué maravilloso es sentir ese aliento, sobre todo viendo la obra de Dios cómo va creciendo, cómo la obra de Dios se manifiesta, cómo la obra de Dios va madurando. Qué hermoso es el Señor. Y mire, quiero decir algo antes de terminar. Pablo en esta situación toma el liderazgo de alguna manera, da a entender esta situación. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, le dice el ángel. Y en esta seguridad Pablo después hace un nuevo llamado. Ve que los días se habían oscurecido, que seguía lloviendo, la embarcación sigue sufriendo. Entonces dice el verso 34,
luego que había pasado 14 días en donde todos estaban velando y permanecían en ayunas, nadie quería comer. Dice él, os ruego que comáis por vuestra salud. Pablo está actuando con sensatez, con madurez, con tranquilidad, con templanza, como debe hacerlo un cristiano. En medio de todo el alboroto de la prueba, de la tempestad, seamos templados. Pensemos con tranquilidad. Pablo lo está haciendo y le dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, él da el ejemplo. Mire, qué consistentes son sus palabras y qué coherente Pablo es. Él predica lo que hace y él hace lo que predica. Así debemos ser los cristianos del siglo XXI. No ser como el padre Gatica, sino que practicar lo que predicamos. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Qué maravillosa la palabra del Señor. Qué mejor ejemplo de tranquilidad. Vivir la vida normal. Yo aquí no me muero. Yo voy a comer por mi salud. Voy a vivir la vida porque tengo mucho que hacer todavía. Tengo que comparecer ante César. Tengo que hacer muchas cosas que no hay duda Dios quiere que yo haga en esa gran ciudad, la ciudad de Roma. Hermano amado, a lo mejor el enemigo del alma nos dice que nos vamos a morir pronto. A lo mejor el enemigo del alma nos está diciendo de que ya está todo perdido. Probablemente que no hay nada más que hacer, que nos olvidemos de lo que queremos hacer, porque las cosas ya están perdidas. Todo se enfrentará a un naufragio rotundo. Pero en esta hora Dios nos quiere decir que nada está perdido, que Dios está con nosotros. Y Él nos envía, no el ángel, nos envía la palabra de Dios para recordarnos que en el Señor todos estamos seguros. Que esta palabra sea bendita para nuestra vida, que esta palabra sea bendita para el que teme, para el que sufre la tempestad, para aquel que a lo mejor va navegando en medio del mar tranquilo, porque no sabe si un poquito más allá se enfrentará a aquella tempestad que le enseñará también a vivir una vida templada, madura, tranquila, con paz, con paciencia y agregando a esto, ojalá con gozo, aún en medio de la tempestad. Dios bendiga su palabra y para el Señor sea la honra y la gloria. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra y te ruego que esta palabra sea una inspiración para nuestras vidas, de tal manera que aún en medio de nuestras tempestades, tempestades laborales, tempestades familiares, tempestades económicas, tempestades de cualquier tipo, entendamos que no debemos temer, porque tú, Señor, estás con nosotros y esta es tu voluntad, porque más allá de la tempestad todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera, que tengan una hermosa semana y yo les espero en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.